romântica canção eu canto a meu Senhor, formosa inspiração Deus pôs em mim para cantar a Ele esta canção. Um sacrifício vivo de oração ofereço a Ele. Romântica canção eu canto a meu Senhor, formosa inspiração Deus pôs em mim para cantar a Ele esta canção. Um sacrifício vivo de oração ofereço a Ele. Este é o cântico glorioso de Moisés, a mensagem do Rei está presente. Este é o cântico glorioso de Moisés, a mensagem do Rei está presente. Júbilo em meu ser, motivo de oração, porque eu tenho a Ele dentro do coração, o Espírito Santo de meu Deus. É a mensagem do Senhor Jesus Cristo com Elias e Moisés. Há júbilo em meu ser, motivo de oração, porque eu tenho a Ele dentro do coração, o Espírito Santo de Deus. É a mensagem do Senhor Jesus Cristo com Elias e Moisés. Este é o cântico glorioso de Moisés, a mensagem do Rei está presente. Este é o cântico glorioso de Moisés, a mensagem do Rei está presente. A mensagem do Rei está presente.
ungido separe el trigo de la cizaña, pues la cizaña será quemada. Segadores del fin del siglo, mensajero que Dios ha enviado, dos ministerios viniendo en uno de los hermanos. Que ya es tiempo de verano. Los secadores están presentes, señal de Dios al siglo XX. Por eso el trigo se está juntando, voz de trompeta se está escuchando, secadores del fin del siglo, mensajero que Dios ha enviado, dos ministerios viniendo de los hermanos para recoger el trigo, porque es tiempo de verano. Sendero de que conduce a lo eterno, camino cierto que lleva a la redención. A mi ciudad derramando estoy, por ver el día de mi gran traslación. Si conoces el camino hacia el hogar, trae el carruaje y al llegar, no demore en llegar, muy próximo está su trono al pueblo escuchar. Sé que viene para poderme raptar. Prepara tu casa, el camino estrecho está, no se incredulidad, aparta la duda, arregla el carácter, es el lo esencial, y obtendremos la imagen del celestial, porque si grabando está el costero, que vendrá ese carro especial al santo de esta edad. Que mi redención y en mis horas
Sendero del manto hacia lo eterno, camino cierto que lleva a la redención. A mi ciudad reclamando estoy por ver el día de mi gran traslación. Si conoces el camino hacia el hogar, largo al llegar, no demora en llegar, pero si cuesta su tronar puedo escuchar, sé que viene para poderme raptar. Prepara tu casa, y estrecho está, no se mi incredulidad. Aparta la duda, Arregla el carácter, es el lo esencial, lo tendremos la imagen del celestial, porque clamando está el pastel que vendrá, este carro especial al santo de traerá. Anhelo el día de mi redención, y en mis oraciones se escucha el clamor que lleva el ángel a la presencia de nuestro Dios. Ha enviado. Y ese es el mismo programa que vemos todo el tiempo, la misma lucha de Dios todo el tiempo, con la gente, con el pueblo, pero que sabemos que así ha sido la naturaleza humana, y la naturaleza divina es la naturaleza misericordiosa, clemente, paciente, que nos ayuda, que nos orienta, que nos perdona, que nos encamina hacia las bendiciones que Dios tiene. En este tiempo no puede ser diferente. El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Bueno, gracias a Dios, vamos a dejar con nosotros inmediatamente el hermano William. Tenía la impresión que el hermano William estaba acá atrás. En una ocasión yo estaba presentándolo y esperando que él saliera en un país, y él aquí bien pegadito, y yo no me daba cuenta que estaba allí, y yo hablando y el hermano yendo hacia donde él salía, pero esta noche pues tenía la impresión que estaba allí. Bueno, todos estamos contentos, todos estamos agradecidos. Nos decía el hermano William anoche que él nos decía anoche que las bendiciones de Dios no son a causa de los méritos de nosotros. Nosotros no tenemos suficientes méritos para recibir ninguna clase de bendición de Dios. Es a causa de los grandes méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él nos dijo anoche. Que las bendiciones de Dios serán no a causa de los méritos nuestros, sino de los méritos de Dios, los méritos del Señor Jesucristo para con nosotros. Y eso es así. Nosotros sabemos que eso es escritural. Usted y yo no merecemos nada, nada bueno. Merecemos, si merecemos algo, será el juicio, ¿verdad? Pero nada bueno. Todo lo bueno que viene es porque viene del Padre de las luces. Viene de Dios para nosotros. Y estamos agradecidos de Dios cada día por su bondad y su misericordia para con nosotros. Son nuevas cada mañana su misericordia,
y sabemos que hay una gran bendición de Dios para los creyentes de este tiempo final. Bueno, ya estamos listos y ahora vamos a dejar con nosotros a nuestro amado hermano William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente entre ustedes para hablarles de lo más importante que se puede hablar y oír en este mundo, de la palabra de Dios para este tiempo. Y quiero leer una escritura que a todos nos llama la atención y se encuentra en el libro del Apocalipsis, el capítulo 21 y verso 6, que dice: al que venciere o al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La fuente de vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es bueno y necesario que sepamos que hay una fuente de vida eterna. Y también es necesario que sepamos que hay una promesa divina para recibir de esa agua de vida eterna, de esa fuente de vida eterna. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, está hecha la promesa, y en el capítulo 22 está a la disposición de todas las personas el agua de vida eterna. Por eso es que dice Apocalipsis capítulo 22, dice en el verso 16 o verso 17: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Lo más importante para el ser humano es de gratis, porque ninguna persona puede comprar la vida eterna. Si la vida eterna fuese puesta a la venta para los seres humanos, nadie podría comprarla. Por lo tanto, hace 2000 años atrás apareció uno que sí podía comprar la vida eterna, podía comprar todo y darlo a aquellos que tenían necesidad de esa vida eterna. Hace 2000 años atrás apareció predicando un joven allá en Nazaret llamado Jesús. Ese fue un hombre que sí podía comprar para nosotros todo lo que nosotros necesitábamos. Muchas personas conocen a Jesús como un hombre que vivió en Nazaret. Otros le conocen como un simple profeta. Otros le conocen como un fanático que apareció en la tierra de Israel, haciéndose pasar por el Mesías que ellos, el pueblo hebreo, estaba esperando, pero que no lo recibieron, porque según ellos ese no era el Mesías que ellos esperaban. Pero es necesario que nosotros conozcamos quién es
Jesús de Nazaret. Es necesario que nosotros sepamos que Jesús es nada menos que el Verbo, la palabra encarnada. Dice el Evangelio según San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Y dice: y por él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho, o nada de lo que es hecho, fue hecho. El creador de los cielos y de la tierra, el creador de todas las cosas, se llama Jesús. Pero muchas personas no le han conocido como el creador de los cielos y de la tierra. Pero Él fue el creador de los cielos y de la tierra. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Ahora, ¿cómo fue eso? Antes de Jesús venir a esta tierra y conocérsele como Jesús de Nazaret, Él fue aquel que le apareció a Abraham, este amigo de Dios y profeta de Dios, que vivió miles de años atrás. Le apareció en muchas ocasiones, y en una de las ocasiones le apareció como Melquisedec. Ese Melquisedec, ese personaje misterioso del libro del Génesis, fue Jesús. Pero muchas personas no han conocido a Jesús como le deben conocer. Por eso fue que en una ocasión Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, antes de Abraham. Y Abraham deseó ver mi día, y lo vio, y se gozó. Jesús podía hablar en esa forma porque Él sabía quién Él era. Pero muchas personas no saben quién es Jesús. Jesús es el creador de los cielos y de la tierra cuando estuvo en otra dimensión. Pero cuando vino a esta dimensión, Él vino para llevar a cabo una obra, la obra de la redención de todo lo que Él creó, la obra de la redención de su creación, la obra de la redención del ser humano, que es la cabeza de la creación. Lo más importante de la creación de Dios es el ser humano, y muchas veces ni siquiera lo sabe. Pero es necesario que sepamos que el ser humano es lo más importante para Dios. Por eso, cuando Dios creó al hombre, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza, porque es lo más grande que Dios creó. Ahora, para la creación, Dios descendió de esa dimensión eterna, de la eternidad, de esa séptima dimensión, y pasó a una sexta dimensión. Él se creó un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico, y en ese cuerpo Dios comenzó a crear. Por eso, lo primero de la creación fue el cuerpo que Dios se hizo, el cuerpo teofánico. Y comenzó Dios desde ese cuerpo teofánico, desde ese cuerpo de la palabra, a crear todas las cosas. Y ese cuerpo de la palabra, ese cuerpo teofánico, es el Verbo, la palabra. Por eso dice: en el principio
era el Verbo, era la palabra, era ese cuerpo teofánico de Dios. Por eso dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El cuerpo teofánico primero que Dios hizo fue para Él. Y desde ahí entonces comenzó la creación. Por eso dice que ese Verbo era Dios y por Él fueron hechas todas las cosas. Fue desde ese cuerpo teofánico que Dios comenzó a crear todas las cosas. Y en ese cuerpo teofánico fue que Dios le apareció a Abraham como Melquisedec, como rey de Salem, como sacerdote del Dios eterno. Era ese cuerpo teofánico, el velo teofánico que Dios utilizó en esa sexta dimensión para llevar a cabo todo ese programa de creación. Por eso, la palabra de Dios procede de esa sexta dimensión. Viene de Dios a esa sexta dimensión, a la dimensión de la palabra de la teofanía, y de ahí pasa a la materialización. Por eso, usted y yo tenemos que ver, tenemos que comprender lo que es la fuente de la vida, para saber de dónde vendrá el agua de vida eterna, de dónde vendrá la palabra de vida eterna, porque de algún lugar tiene que venir la vida eterna y el agua y la palabra de vida eterna. Pues dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Y los discípulos, Pedro dijo en una ocasión, cuando él le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Pedro dijo, ¿y a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de vida eterna viene de esa dimensión de la teofanía. La palabra de vida eterna es el pensamiento de Dios hablado y traído a los seres humanos para que ellos puedan tomar esa palabra y pueda en ellos materializarse el programa divino que es para vida eterna. Cuando el ser humano recibe para el tiempo en que vive esa palabra que viene de esa dimensión divina, esa persona está tomando palabra de vida eterna, agua de vida eterna de la fuente del agua de la vida. Y esa persona entonces tiene derecho a la vida eterna. Esa persona entonces tiene para él las promesas de vivir por toda la eternidad. Esas no son palabras humanas, no son palabras salidas de una religión, de una secta religiosa, de un líder religioso, de un doctor en divinidad, en teología, sino palabras tomadas en otro mundo, en otra dimensión, dadas por Dios para ser dadas a los seres humanos para que tengan esa vida eterna que Él tiene para todos los que están escritos en el libro de la vida.
Hay muchas personas que no saben que Dios tiene un registro, un libro el cual es llamado el libro de la vida. Así como todas las naciones tienen un registro de sus ciudadanos, no es raro que Dios tenga un libro en donde están escritos los nombres de todos los ciudadanos celestiales. Y cuando Dios llama a sus hijos en esta tierra, los llama de acuerdo al libro de la vida eterna. Por eso fue que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. También Él dijo: y yo conozco mis ovejas y yo las llamo por su nombre, de acuerdo al libro que está en el cielo. Por eso también el Señor Jesús podía decir a sus discípulos cuando vinieron muy contentos, cuando el Señor les envió a predicar y a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios, luego vinieron los discípulos muy contentos, dándole a conocer el éxito que habían tenido ellos, dándoselo a conocer al Señor Jesús. Y Jesús les dice: no os gocéis de que los espíritus se sujetan a ustedes, o sea que le obedecen, sino alegraos, gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Es que en el cielo hay un registro de nombres. Por eso la Biblia nos enseña que el Cordero de Dios, que el Señor Jesucristo murió para lavar de todo pecado, limpiar de todo pecado a todos los que están escritos en el libro de la vida. Y dice que fue muerto desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo podemos entender esto? Porque esto fue visto y planificado desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. Y ahí, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero murió y luego lo materializó aquí en este planeta Tierra 2000 años atrás aproximadamente. Pero ya eso estaba programado, ya eso estaba llevado a cabo en la mente de Dios. Ahora, tenemos que comprender que el Señor Jesús no era un hombre común y corriente, sino que era un hombre venido de otro mundo, de otra dimensión, el cual es conocido en la Biblia como el segundo Adán. Adán había venido a esta tierra hace miles de años, y esta tierra solamente la han pisado dos seres humanos muy diferentes a los demás seres humanos, pero teniendo cuerpos humanos, pero no venidos esos cuerpos por la unión de un hombre y de una mujer, sino venidos esos cuerpos por creación divina, venidos esos cuerpos y formados por la palabra, por el verbo que pertenece a otra dimensión, a la sexta dimensión. Por eso Adán tenía toda la autoridad en esta tierra, tenía autoridad sobre todo lo que Dios había creado. Adán recibió orden de Dios para ponerle nombre a todos los animales, a todas las aves, a todo lo que había
sobre la tierra. Dios en el cielo es el rey y Adán sobre la tierra era el rey de esta tierra, para gobernar en esta tierra todo lo que Dios había colocado en esta tierra. Y Dios estaba sobre los cielos y la tierra como rey. Dios nunca ha perdido su posición de rey, de gobernante, pero Adán sí la perdió. El primer hijo de Dios que vino a vivir a esta tierra, traído por Dios, perdió esa posición tan alta en la caída del Edén, cuando allá fue determinado por Adán y Eva el aparecer de los hijos de Dios en esta tierra. Conforme al plan original de Dios, era a través de la palabra hablada, a través del verbo, la palabra haciéndose carne, pero Adán con Eva transgiversaron ese programa y comenzaron a traer hijos en esta tierra por la unión de ellos por las vías del sexo, y al venir así el ser humano nace con la sentencia de muerte, nace para luego morir. Pero el que nace, el que aparece en esta tierra por la palabra hablada, nace para vivir por toda la eternidad. Por eso Jesús podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Él había venido por creación. La primera célula que apareció en el vientre de María para el cuerpo de Jesús fue creada allí por Dios y comenzó a multiplicarse célula sobre célula hasta que formó el cuerpo de Jesús. Y solamente Jesús, teniendo un cuerpo perfecto, podía morir y colocar su sangre por el ser humano para redimir al ser humano y regresarlo al programa original de Dios, regresarlo al lugar en donde el hombre se salió de ese programa y de la eternidad. Por eso el hombre, al salirse de ese programa y de la eternidad, el hombre aparece en esta tierra y luego tiene que morir. Como dijo Isaías y como dijo Juan el Bautista, el hombre es como la hierba y la flor del campo, que aparece hoy y luego ya no es mañana. Así la vida no tiene mucho valor para el ser humano. ¿Sabe usted lo que es nacer en esta tierra? Comenzar a luchar aún para nacer. Hay que luchar porque si no, se muere uno si no nace en el tiempo que debe nacer. Y luego nacer, comenzar a comer, a dormir y a crecer y luego a estudiar y prepararse con una carrera, con una profesión, con un doctorado, los que llegan a tomar un doctorado, luego hacerse de una posición grande en esta tierra y luego tener que morir. Eso suena un poco raro para todos los seres humanos, pero es que el hombre allá en el Edén se salió de la eternidad cuando eligió la otra forma de traer los hijos a este mundo.
Pero Dios, en su infinito amor y misericordia para con el hombre, Él preparó ya de antemano el camino de regreso, porque redimir quiere decir regresar al lugar original. Esto aquí en la tierra es temporero. Cada hijo de Dios es eterno, pero aparecen en esta tierra por un corto tiempo para entrar al programa que Dios tiene de regreso a la eternidad para cada uno de sus hijos, los cuales están escritos en el libro de la vida que está en el cielo. Por eso Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen el mensaje, el llamado de Dios para el tiempo en que viven, para entrar al programa de redención, al programa de regreso a la eternidad. Por eso Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Él sabía de lo que estaba hablando, aunque las personas que le escuchaban no comprendían bien las cosas que el Señor Jesús estaba hablando. Pero la única forma para regresar a la eternidad es a través de las palabras de vida eterna, de la palabra de Dios que viene de otra dimensión, de la sexta dimensión, a esta tierra, a esta dimensión terrenal, para que los seres humanos tomen esa palabra, agarren esa palabra para regresar a la eternidad. Por eso, en una ocasión, a través de Moisés, Dios dijo, y a través de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, no de la boca de cualquier hombre, no de la boca de algún orador, sino de la boca de Dios. Y en esta tierra, la boca de Dios, todo el tiempo han sido los profetas. Esta es la palabra de Dios, la Biblia escrita, es la voz de Dios. Y ha venido a esta tierra a través de los profetas que han sido siempre la boca de Dios en esta tierra. Por eso Él dijo en una ocasión que levantaría profeta de en medio del pueblo y pondría su palabra en su boca, y Él hablaría lo que Dios le dijese, lo que Dios colocase en su boca. Toda persona que quiera vivir por toda la eternidad tiene que recibir la palabra de vida eterna. Toda persona desea vivir por toda la eternidad, porque la vida aquí en la tierra es tan corta que no nos da tiempo ni siquiera a ir a otros planetas que están tan cercas, y el tiempo se nos va en trabajar, comer y dormir. ¿Para qué otra cosa tiene tiempo el ser humano aquí en la tierra? Los científicos están tratando de sacar un poquito del tiempo que tienen aquí en la tierra para dedicarlo a viajar a otros planetas, a otros mundos, pero aún el tiempo que les queda es tan poco que no les da para ir y establecerse en otros planetas. Aún siendo tan corto el tiempo del ser humano, lo normal, 70 años. De 70 en adelante, ya uno está que desea ya dormir, o sea, morir, porque ya no puede hacer mucho como desea.
Pero Dios le ha dado esa cantidad de tiempo al ser humano con un propósito, con el propósito de que el ser humano escuche la palabra de vida eterna y reciba esa palabra y quede sellado y pueda un día levantarse en la resurrección si es que muere y entrar a la eternidad para vivir por toda la eternidad y disfrutar de todas las cosas eternas que Dios tiene para los que le aman. Cuando miramos hacia el cielo, vemos tantas estrellas y sabemos que hay tantas constelaciones semejantes a la nuestra, a la cual nosotros pertenecemos, que desearíamos visitar otros planetas, pero todavía no es el tiempo. Es necesario que recibamos un cambio. Es necesario que tengamos un cuerpo nuevo, porque con este cuerpo que se enferma tanto, lo único que podemos llevar para otros planetas y para otras dimensiones y para otras galaxias son enfermedades y debilidades que tenemos hoy en día en nuestros cuerpos. Pero un día, el cual no está lejano, se cumplirá la palabra que los muertos en Cristo resucitarán y los vivos que hayan recibido la palabra de vida eterna para el tiempo en que viven serán transformados y serán trasladados, raptados a otra dimensión. Y entonces no tendremos limitaciones. Entonces seremos exactamente como el Señor Jesucristo. Ese es el plan divino. Eso es lo que Él desea para usted y para mí. El apóstol San Pablo, conociendo ese propósito divino, dijo en una ocasión, en el capítulo 8 y verso 28 hasta el 31 del libro de los Romanos, dijo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. ¿A qué propósito? Al propósito de Dios, al propósito del Creador. Porque no estamos aquí por un propósito nuestro, ni por un propósito de nuestros padres que formaron este cuerpo terrenal que tenemos en esta vida terrenal. Estamos aquí en esta tierra con un propósito divino, pasando por una etapa en la cual seremos perfeccionados hasta tener un cuerpo perfecto para vivir por toda la eternidad. Así es que entendamos que estamos aquí con un propósito y por un propósito del Creador, para que escuchemos la palabra de vida eterna, el mensaje que corresponde al tiempo en que vivimos, para luego pasar a la eternidad. Pero no podemos pasar a la eternidad con estos cuerpos terrenales, porque son cuerpos temporeros, son cuerpos mortales, y lo mortal no puede pasar a la eternidad. Lo corruptible no puede pasar a la eternidad. Este cuerpo corruptible tiene que ser vestido de incorrupción, y esto mortal tiene que ser vestido de inmortalidad. Por eso el apóstol San Pablo
decía, porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, porque los hijos de Dios no son de esta tierra, son de la eternidad, son de la dimensión de Dios, pero están pasando por esta dimensión terrenal por un tiempo para pasar por un proceso en el programa del Creador. Sigue diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Así es que no estamos aquí tratando de adivinar, no estamos aquí en la tierra tratando de entrar a la eternidad, sino que estamos aquí en la tierra ya con un plan divino programado para nosotros escucharlo y pasar a la eternidad conforme al propósito de Dios. Y para eso sus hijos han sido predestinados. Han sido predestinados para entrar en ese plan, en ese programa, para tener parte con Dios en su obra divina para el tiempo en que uno vive. Sigue diciendo, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, el primer hombre fue hecho conforme a la imagen de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y el Señor Jesús, dice la Escritura, que es la imagen del Dios viviente. Y es imagen y semejanza de Dios, la cual fue vista entre los seres humanos 2000 años atrás, y la cual no fue recibida en esta tierra como debió ser recibida. Ahora, vean ustedes que el programa de Dios es que todos sus hijos sean conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Es nuevamente el programa de creación para con los hijos de Dios, para crear en cada elegido un cuerpo semejante al que tenía aquí en la tierra el Señor Jesucristo, para que todos los hijos de Dios sean a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y cuando eso ocurra, entonces la palabra escrita sorbida es la muerte con victoria, será una realidad para usted y para mí. Entonces estaremos aquí en la tierra en cuerpos iguales al del Señor Jesucristo, que podía caminar sobre las olas del mar, podía multiplicar los panes y los peces, podía clamar y el cielo respondía a la voz del Señor. Y nada le era imposible. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión en que los discípulos, luego que el Señor resucitó, estaban todos encerrados por miedo a los judíos? Y Jesús llegó, como la puerta estaba cerrada, pues siguió caminando y atravesó la pared que estaba allí. ¿Verdad que a usted le gustaría ser así?
¿Y a quién no? Pues mire, usted oyó lo que dice San Pablo. Dice que hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y entonces los hijos de Dios habrán llegado a la estatura completa de un varón perfecto. Hombres y mujeres llegarán a esa estatura de perfección, llegarán a la estatura de la perfección máxima a la cual un ser humano puede llegar. Y entonces seremos seres humanos perfectos, que podremos caminar en esta tierra y vivir en esta tierra como el Señor Jesús, sin limitaciones. Ya las palabras de este gran científico y octavo hacedor del mundo, como le llaman, Einstein, ya no serán para nosotros así. Él dijo que el ser humano solamente utiliza un 10% de su cerebro, pero eso es a causa de la limitación humana, por causa del cuerpo terrenal corruptible que tiene el ser humano en la actualidad. Jesús no usaba el 10% de su cerebro. Jesús usaba el 100%, y cuando lo usaba, nada era imposible para él. Por eso los discípulos decían: ¿y quién es este hombre que aún el viento, la tempestad le obedece, aún el mar le obedece? ¿Quién es este hombre? Nada menos que el hombre perfecto, el hombre Dios, el hombre que cuando estaba en la sexta dimensión, conocido como Melquisedec, creó los cielos y la tierra. Por él fueron creados los cielos y la tierra, y sin él nada de lo que fue creado, nada de lo que es creado fue creado. La creación fue hecha por él, pertenece a él, y él murió en la cruz del Calvario para redimir todo lo que se perdió. El libro del Apocalipsis, el libro que en el cielo estaba en la mano del Creador, en la mano de Dios, en la mano del que estaba sentado en el trono, dice en el libro del Apocalipsis que es tomado por el Cordero y es abierto sus sellos y luego es traído a esta tierra. Ese libro es el libro de la redención. Ahí está escrito todo lo que el Señor Jesucristo redimió en la cruz del Calvario con su sangre. Es el libro que el Señor Jesucristo toma, abre en el cielo y lo trae a la tierra para reclamar toda su creación, todo lo que Él redimió. Es el libro que en una ocasión estaba en esta tierra en las manos de Adán. Cuando Adán cayó en el huerto del Edén, Adán perdió ese libro, perdió los derechos al libro de la vida, pero Dios tomó ese libro y se mantuvo en el cielo por miles de años, hasta el tiempo apocalíptico en que es tomado ese libro para traerlo de regreso a la tierra por el Redentor, para darlo de regreso al ser humano, para que el ser humano nuevamente pueda tener todos los derechos a la vida eterna. Al tener de nuevo los derechos a la vida eterna,
automáticamente tiene derecho a un cuerpo eterno, el cual obtendrá en este tiempo final, en el tiempo de la resurrección de los muertos y la transformación de los que están vivos. ¿Por qué? Porque tendrá el ser humano de vuelta en esta tierra el título de propiedad, el libro de la vida, y habrá comido ese libro. Ese libro es el libro que dice el Apocalipsis, que se lo ha de comer una persona aquí en la tierra. Y siendo un libro que va a ser comido, entonces tenemos que comprender que eso es un símbolo de la palabra, el mensaje para este tiempo final. Porque un libro literal, una persona no se lo puede comer. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese libro es esa palabra de Dios. Por eso le fue dicho aquí en la Escritura a un hombre, porque un hombre en el fin del tiempo verá ese libro venir del cielo y verá al ángel fuerte descender del cielo y lo recibirá y le pedirá ese libro escrito y se lo comerá. Será dulce en su boca y amargo en su vientre, mostrando así que será dulce esa revelación, esa palabra, pero por esa palabra tendrá que sufrir y padecer conforme a como está escrito. Dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, porque la palabra es más dulce que la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora vean, para lo cual esta persona tiene que comerse ese librito. Cómelo, porque es necesario que profetices. Por lo tanto, tendrá que ser un profeta para profetizar. Porque si no es un profeta, ¿qué va a profetizar entonces? ¿Y cómo va él a ver al ángel fuerte viniendo? ¿Cómo él va a ver ese librito abierto en la mano del ángel fuerte? ¿Cómo va a ir al ángel fuerte para pedirle ese librito? ¿Y cómo se lo va a comer si no es un profeta? Necesita ser un profeta para tener las dos conciencias juntas y poder ver en esa dimensión angelical, en esa dimensión celestial, y poder tomar ese libro en esa dimensión y comerlo en esa dimensión. Y entonces cada uno de los seres humanos ver los resultados de lo que ese profeta se comió. El resultado de lo que ese profeta se comerá será un mensaje profético para muchas lenguas, para muchas naciones, para muchos pueblos, para muchos reyes. El mensaje profético del tiempo final vendrá en esa forma. Ese será el mensaje profético que comenzará entre los gentiles y se extenderá hasta los hebreos en el tiempo final. Porque será
el único mensaje profético que cubrirá a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todos los reyes y a todos los seres humanos, a los buenos y también a los malos, porque será el mensaje profético con el cual se llevará a cabo la gran cosecha del tiempo final del trigo y de la cizaña también. Será el mensaje de gran voz de trompeta que llamará y reunirá a todos los elegidos. Será la trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de los vivos. Será el mensaje que le dará la fe para la transformación a los que están vivos y para la traslación a la eternidad. Y será también el mensaje que le dará a los muertos en Cristo, le dará el privilegio para regresar a la tierra en cuerpos incorruptibles. Será el mensaje, la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo de Dios, llamando a todos sus elegidos aquí en la tierra y también en el paraíso, porque la Escritura dice, el Señor Jesucristo dijo, he aquí todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Esa será la voz del Señor que escucharán todos los elegidos, que escucharán todos los que han sido predestinados conforme al propósito divino para ser semejantes al Señor Jesucristo en los días finales, siendo transformados y teniendo entonces un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno que no tendrá limitaciones y que usará el 100% de su cerebro, porque todos entonces tendremos el consciente y el subconsciente unidos, que es lo que ocasiona que las personas no puedan comprender plenamente lo que es la vida y lo que es el Dios creador de los cielos y de la tierra. La separación de ambas mentes, del consciente y subconsciente, vino y es parte de este cuerpo terrenal. Por eso, cuando aparece sobre la tierra un hombre predestinado por Dios, con las dos conciencias juntas, entonces puede usar más del 10% de su mente para producir la obra, el programa que Dios tiene para ese tiempo y llamar a todos los elegidos, dándole a conocer el programa que Dios tiene para esos días en favor de los elegidos, de los que han sido predestinados conforme al propósito divino para ser semejantes al Señor Jesucristo. Aparecen cada cierto tiempo y la Biblia fue escrita por esa clase de personas, los cuales utilizaron más del 10% de su mente, porque con ese otro por ciento, ese otro 90% que los demás seres humanos no pueden utilizar, estos profetas pudieron ver en otros mundos, en otras dimensiones, y pudieron escuchar a Dios, pudieron ver a Dios y pudieron moverse a través de las diferentes dimensiones, aún dejando su cuerpo terrenal aquí en la tierra y saliendo en espíritu hacia otros mundos, hacia otros lugares y hacia otros tiempos, edades y dispensaciones. ¿Saben ustedes una cosa?
que muchos de los profetas del pasado viajaron a través de la cortina del tiempo y vinieron hasta este nuestro tiempo y vieron las cosas que acontecerían en este tiempo y las escribieron. Porque ellos no estaban limitados en su mente. La única limitación que ellos tenían era en sus cuerpos, porque era un cuerpo que había venido a través de la unión de un hombre y de una mujer. Pero ellos en lo demás no tenían limitaciones. Ustedes pueden ver al profeta Isaías. En una ocasión, el profeta Isaías, como señal a un rey, ordenó que el tiempo caminase hacia atrás. Y el tiempo caminó hacia atrás. Porque era muy sencillo, porque siempre así ha sido, que el tiempo camina hacia adelante. Nadie ha podido atrasar el tiempo, pero un hombre lo atrasó. Y luego que ese hombre lo atrasó, otro hombre vio que uno pudo hacerlo y él, como era igual, entonces también le dijo el rey: el sol va a caminar hacia atrás tantos grados, unos 10 grados. Él había visto que un profeta llamado Josué en una ocasión también había atrasado el tiempo y le había dicho al tiempo que se estacionara. Le dijo al sol: sol, tú párate ahí donde estás, y tu luna, detente también. Y el tiempo se detuvo. Eso es lo que usted y yo desearíamos hacer siempre. Cuando llegamos a los 18 años y estamos de los 18 a los 21, queremos detener el tiempo ahí porque es la edad mejor para todos nosotros. Pero usted no puede detener el tiempo. El tiempo sigue hacia adelante. Pero Josué lo detuvo, y casi lo detuvo por un día. Y después Isaías lo detuvo por 10 grados. No solamente lo detuvo, sino que lo hizo caminar hacia atrás, como usted hace con el reloj. Es lo único que usted y yo podemos hacer. Si queremos que cuando son las 12 del mediodía, queremos que sean las 11, le damos hacia atrás al reloj, y entonces para nosotros atrasamos el tiempo. Pero usted no atrasó el tiempo, usted atrasó el reloj suyo. Pero Isaías no solamente paró el tiempo, sino que lo hizo caminar hacia atrás. Y en el tiempo final, para los elegidos, caminará hacia atrás todo, y regresaremos hacia atrás, hacia la eternidad, y entonces el tiempo no será más para nosotros. Lo atrasamos tanto que no existe. Nos colocamos en donde estábamos antes del tiempo contar para nosotros. Nos colocamos en eternidad. Así es que esperamos que esta persona que tiene que comerse ese librito que viene del cielo abierto, se lo coma completo, aunque le amargue el vientre, aunque le amargue lo que le amargue, pero que se lo coma completo y se deleite en la dulzura que le dará a su boca, porque será dulce para él comerse ese libro y hablar esas cosas. La cosa más dulce
para este tiempo final es hablar la profecía apocalíptica, el mensaje apocalíptico que da a conocer todos estos misterios a los seres humanos para que el ser humano sepa lo que es y sepa que no es cualquier cosa. El ser humano es la cosa más grande de la creación. Es lo que Dios hizo a su imagen y semejanza. Y cuando se salió del programa de Dios, perdió un sinnúmero de beneficios del programa de Dios y perdió el libro y el título de propiedad. Pero estamos de regreso a la creación original. Estamos de regreso a ese programa original para obtener por creación divina y por la palabra profética que será traída en este tiempo final para muchos pueblos, para muchas naciones, para muchos reyes y para todos los seres humanos. Por esa palabra, por esa gran voz de trompeta, por esa trompeta final, recibiremos la fe, la revelación para nuestro regreso a la eternidad. Recibiremos la revelación para obtener un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno igual al del Señor Jesucristo. Y luego las limitaciones humanas que tenemos en la actualidad no las tendremos. Seremos entonces seres superiores a lo que somos, porque el programa divino es un programa de perfección. Seremos iguales al Señor Jesucristo. Más que Él no podremos ser, pero iguales a Él sí podremos ser, porque seremos lo máximo en la creación. Mayor que eso no habrá nada, ni en el cielo ni en la tierra. Por eso es necesario tomar del agua de la vida. Por eso es necesario tomar de la fuente del agua de la vida en este tiempo final. Tomar esa palabra de vida eterna, ese mensaje de vida eterna, porque es el mensaje de vida eterna que nos llevará a la eternidad, que nos llevará a obtener todas estas grandes promesas que Él ha señalado para este tiempo final. Es necesario que sepamos que hay una fuente de vida eterna. Es necesario que tomemos de esa fuente, de la fuente de la vida eterna. Y tomar del agua de la vida eterna es tomar el mensaje que corresponde a nuestro tiempo, que es el mensaje apocalíptico de ese librito que en el cielo fue abierto y extraído a la tierra para darlo a conocer a los seres humanos y así el ser humano poder regresar a su posición original, poder regresar a la eternidad con cuerpos eternos semejantes al del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo 2000 años atrás estuvo sobre la tierra en un cuerpo perfecto. Luego ascendió a los cielos. Y usted y yo, cuando le veamos, le veremos cuando estemos transformados con un cuerpo igual al de Él y estemos en la eternidad. Y descubriremos que no se ha puesto viejo todavía, porque Él está en la eternidad. Y así será para usted y para mí también.
es la cosa más grande que Dios tiene para el ser humano. Por eso es necesario que el ser humano comprenda estas cosas y sepa que hay vida después de esta vida terrenal que nosotros estamos viviendo. Es necesario que el ser humano comprenda que esta vida terrenal es una etapa del proceso divino para luego pasar a la etapa eterna en donde ya obtendremos un cuerpo perfecto igual al del Señor Jesucristo. Por eso es necesario que tomemos de la fuente del agua de la vida eterna, porque hay una fuente de vida. ¿Cuántos desean tomar de esa fuente de vida en este tiempo final en que vivimos? El libro del Apocalipsis capítulo 22 y verso 17 dice: el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es un mensaje gratis para todos los seres humanos, sin dinero y sin precio, para el pobre y para el rico, porque ambos tienen derecho a tomar del agua de la vida eterna, pero tienen un privilegio. Es el privilegio que Dios le dio al principio al ser humano. Tienen el privilegio del libre albedrío. Por eso Él dice, el que quiera, tome. El que no quiera, pues no tome. Quien se lo pierde es el que no tome. Así es que, ¿qué se perderá el que no tome del agua de la vida eterna, de la fuente del agua de la vida eterna en el tiempo en que vivimos? Se perderá la transformación de su cuerpo. Se perderá el privilegio de ver a los santos del pasado resucitar, a los del Nuevo Testamento. Y se perderá también el privilegio de ver a los santos del Antiguo Testamento ya en sus cuerpos eternos y perfectos. Y se perderá el privilegio de vivir por toda la eternidad, como dice el Señor Jesucristo. Perderá el privilegio, perderá el derecho a la vida eterna, perderá el derecho más grande que un ser humano puede perder. Pero no queremos que ningún ser humano pierda ese privilegio, esos derechos. Queremos que todos los seres humanos puedan vivir por toda la eternidad, y por eso el que quiera vivir por toda la eternidad, venga y tome de la fuente del agua de la vida eterna gratuitamente en este tiempo en que vivimos, porque hay una fuente de vida eterna en este tiempo en que vivimos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta mañana en la mañana, Dios mediante. Que pasen todos muy buenas noches. Bueno, damos gracias a Dios por todo, por esta palabra, este mensaje tan glorioso. Gracias a Dios por la promesa de la Escritura para este tiempo. El que tenga sed, que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Es la promesa para todo aquel que tenga sed de las cosas de Dios y del agua y de la vida de Dios. Acaba ahorita de llamarnos el hermano Tirso de Guatemala y me dijo que les envía un saludo a todos y un feliz año para todos. Me dijo que mañana vamos a estar en conexión. Quería estar en conexión desde acá para escuchar. Todos van a estar reunidos allá mañana con el fin de oír al hermano William por la vía telefónica.
Entonces yo le expliqué que mañana vamos a estar en contacto con Puerto Rico y vamos a usar entonces 2 teléfonos allí, uno de aquí a Puerto Rico y él se comunica con Puerto Rico y vamos a tener 2 países por lo menos mañana en el culto de la mañana. La predicación del hermano William en la mañana se va a estar escuchando acá y se va a estar escuchando al mismo momento a través de la línea telefónica con los hermanos de Puerto Rico, Calley, y los hermanos de Guatemala. Así que mañana vamos a tener una gran bendición en la mañana. Y después vamos a tener un culto en la tarde a las 6 temprano para dar la oportunidad a que todos los que van a regresar regresen temprano. Así que tendremos una actividad a las 9:30, ya estaremos empezando y hermano William estará predicando como a las 10, 10:15, 10:30, que es hora de 8:30 ya en Guatemala. Puerto Rico es la misma hora de nosotros, pero en Guatemala es 2 horas de diferencia. Entonces, mañana vamos a tener un gran servicio, vamos a estar orando por el hermano William para esos 2 cultos de mañana, que Dios le ayude así como le ha ayudado hasta ahora. Dios nos bendiga grandemente. Voy a dejar al hermano Biondi para que él les dé el anuncio final de alguna otra cosa.